Génesis y nos ha dejado mucha claridad de su palabra. Y hoy, en estos dos capítulos, la verdad es que hay un gran regocijo en mi corazón, especialmente en el capítulo 22. Y vamos a detenernos un poco más en el capítulo 22 para que entendamos esa obra de redención tan maravillosa, anunciada y mostrada desde el principio del libro, desde Génesis. Vamos al capítulo 21 ahora, y este capítulo lo vamos a mirar más rápidamente para poder detenernos más en el capítulo 22. Acompáñenme en una oración. Y yo les pido, amados, que estemos atentos a lo que el Eterno quiere decirnos, quiere recordarnos, quiere percibirnos cada día, y especialmente hoy, lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones a través de su palabra. Ahí donde estás, cierra tus ojitos y dele gracias al Eterno, porque tú estás de alguna manera conectado con este lugar, y en este lugar se está exponiendo en esta hora su palabra, y su palabra es verdad, y se expone claramente como está escrito. Entonces dele gracias al Eterno, dele gloria. Ahí donde está, levante su nombre y levante su vida para que Él la ministre y para que usted pueda oír su voz y hacer su voluntad. Padre, yo te doy gracias por este privilegio tan grande, Señor. Yo sé y siempre lo he creído y lo declaro, Padre, que es misericordia tuya, que es por gracia, Señor amado, que usted me permite, Señor, exponer tu palabra, papá. Gracias, Dios. Queremos bendecirte en esta hora, y yo anhelo que mis hermanos reciban la palabra con gozo en este día, Padre, y la pongan por obra, y por esta palabra nos afirmemos, Señor, cada día, y creamos que usted vino para darnos vida eterna, y que nos ha llamado para ser ese pueblo especial, ese pueblo santo, ese pueblo apartado para ti, bendito Rey. Muchas gracias te doy en Yeshua, mi Mesías amado, el que me redimió, el que perdonó mis pecados, el que me lavó con su sangre, y a todos y a cada uno de nosotros. Gracias, Rey. Gracias, Espíritu Santo, Espíritu de santidad, Ruach HaKodesh. Gracias por revelar la palabra del Eterno y por afirmarla en el corazón de su pueblo. Amén y amén. Bueno, vamos entonces a abrir la Biblia en Génesis capítulo 21 y vamos a dar un repaso. Y una de las cosas que yo espero con gozo es que cuando volvamos nuevamente a empezar la paracha o las parachot, a leer nuevamente los 5 libros de Moisés, vamos a encontrar que tenemos más entendimiento, porque ya hemos hecho este recuento y vamos adelante haciendo este estudio de los capítulos de Génesis, de Números, de Levítico, de Deuteronomio, de Éxodo. Entonces vamos a leerlos ya con más entendimiento. Amén. Esa es la expectativa que yo tengo para mi vida y para el pueblo del Eterno. Capítulo 21. Quiero hacer este comentario. 13 años después de recibir el pacto, cuando Abraham tenía 99 años y recibió el signo del pacto, la circuncisión, su nombre y el de Sarai fueron cambiados, añadiendo a Abraham la letra H para que dijera Abraham.
Y la H en el hebreo es la Hei. Y la Hei traduce, el significado es aliento de vida de Yahweh para resucitar los huesos secos. Este mensaje, cuando estudiamos el Salmo 119, estudiamos esa letra y eso fue lo que aprendimos, que la letra Hei del alfabeto hebreo, su significado es aliento de vida. Y como la palabra del Eterno nos muestra cómo nada ha sido casualidad ni se ha salido de las manos del Eterno, de la sabiduría del Eterno, del conocimiento de Él, antes de que Sarai, ya siendo Sara, concibiera, Él le cambió el nombre a los dos. A Sarai le dijo Sara y a Abraham le dijo Abraham, colocando la Hei, porque su significado es aliento de vida de Yahweh para resucitar los huesos secos. Vamos entonces con esta corta explicación a Génesis capítulo 21, versículo 1. Dice así su palabra. Visitó Yahweh a Sara, como había dicho, e hizo Yahweh con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces vimos, amados, que con el aliento de vida, ahora daban vida. Y estaban dando vida no solamente a un hijo, sino que estaban dando vida a una nación. El versículo 6 dice, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Versículo 7, y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Podemos conocer algunos invitados a la fiesta, al banquete que hizo Abraham por su hijo, para celebrar, para agradecer, para alegrarse, viendo la promesa de Yahweh cumplida, abrazando ese hijo. Podemos conocer algunos invitados a la fiesta. En la carta cronológica podemos notar que Sem, hijo de Noé, y su nieto Eber, aún estaban vivos en este tiempo. Y lo más seguro, amados, es que estuvieron en ese banquete, en esa fiesta. ¿Podrían ellos haber estado en estas grandes fiestas de celebración? ¿Podrían ellos haber tenido parte en la educación de Isaac y la instrucción de la Torá? Pero algo pasó en la fiesta. Veamos el versículo 9. Versículo 9 de Génesis, capítulo 21. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación,
porque es tu descendiente. Vamos a entender entonces este verso según Romanos capítulo 9 y versículo 6. Romanos capítulo 9 y versículo 6. Dice Romanos 9, 6. ¿Ya estamos? Romanos 9, 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac que será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Qué maravilloso es que usted y yo hayamos recibido la promesa, seamos contados como descendientes, porque dice que no es por ser descendientes de Abraham, no por ser descendientes de Abraham son todos hijos, no porque se quieran llamar hijos, por eso son hijos, sino los que han heredado la promesa del Eterno a través de Yeshua. Y dice, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Por qué quiero hacer esta aclaración? Porque el pueblo ismaelita, el pueblo musulmán, ellos alegan esa posición. Ellos quieren esa herencia porque son descendientes de Ismael y porque Ismael es descendiente de Abraham. Pero la promesa la hizo Yahweh a los descendientes de Isaac, a los hijos de Isaac, hijo de Abraham y de Sara. Entonces, hoy en su mayoría, los ismaelitas, los musulmanes, no es Israel, así hayan descendido de Abraham. Por eso hace claridad Romanos y dice que es en los hijos de la promesa. Ellos son los descendientes, ellos son el pueblo del Eterno. Y todo aquel que hayamos venido a Yeshua, el Mesías, que hayamos puesto nuestra vida, nuestra confianza para salvación, para vida eterna, somos pueblo del Eterno. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 22, confiando en el Señor. Pero continuamos. Frente a la disputa aparece el ángel de Yahweh en el capítulo 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beersheba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Elohim la voz del muchacho, y el ángel de Yahweh llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Elohim ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza el muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua
y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Una recomendación, amada congregación del Eterno, es que leamos la palabra con el entendimiento. Y que cuando la leamos con el entendimiento encontremos lo que Yahweh quiere mostrarnos. En esta porción nosotros encontramos un hombre como Abraham, con un hijo, pero Yahweh le habla y le dice: no tengas pena por él, despídelo, haga lo que Sara te dice. Y Abraham va y hace la voluntad del Eterno, y en ese momento viene la palabra del Eterno, que es Yeshua mismo, a hacer su obra, a hablar, a consolar a Agar y a tener cuidado de ese hijo de Abraham. Y nosotros necesitamos entender lo que Yahweh puede hacer con nuestras vidas, con la vida de nuestra casa, cuando nosotros oímos su voz y hacemos su voluntad. Cuando yo leo estas porciones, yo digo: ¿cómo se sentiría Abraham? ¿Cuántas cosas pasarían por su mente, por su corazón? Pero ante todo eso, Yahweh habla a su vida y le dice lo que él va a hacer. Y se manifiesta el ángel de Yahweh, Yeshua mismo, se manifiesta a Agar para dar agua a Ismael. Y le dice: sosténlo, levántalo y sosténgalo, porque de él también voy a hacer una nación. Pero eso no quiere decir que sea esa la nación del Eterno, porque la nación del Eterno es los descendientes de Isaac. Y dice el versículo 20: y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Es muy importante, amados, que nosotros sigamos estudiando la palabra como venimos haciéndolo, para que entendamos la diferencia entre un hijo y el otro: el hijo de la promesa, pero el hijo de la carne, el hijo de la equivocación, el hijo de la esclava. Eso lo vamos a ver en los próximos capítulos. Sigamos, Génesis 21-22. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto hace. En el Targum, la versión aramea de la palabra de la Torá, que es la palabra de Yahweh, la palabra de Yahweh, que es Yeshua, dice: te guarda en todo lo que hace. La versión aramea entonces dice: la menra de Yahweh, la palabra de Yahweh, que es Yeshua, te ayuda en todo lo que hace. Versículo 23. Ahora pues, júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio
de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beersheba, porque allí juraron ambos. Así volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beersheba, e invocó allí el nombre de Yahweh, Dios eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos. ¿Cuál era la necesidad de Abraham reconvenir a Abimelech acerca del pozo que había cavado y que los siervos de Abimelech habían cegado y habían tomado? Es porque los pozos en las Escrituras son símbolo de bendición y de vida. Era sumamente importante para ellos, así como para nosotros hoy. El agua es un líquido vital, es lo más importante que nosotros podemos tener. Para ellos también cavaban sus pozos para tener agua, porque era símbolo de bendición y vida. Los pozos en las Escrituras son figura de salvación y gracia. Siempre recordemos que la esposa para Isaac será encontrada en el pozo. Lo vamos a ver en los próximos capítulos, junto a aguas vivas. También la mujer samaritana, donde la encontró Yeshua, junto a un pozo. Y lo cuidaban, y lo guardaban, y lo celaban, y lo defendían. La samaritana representa las 10 tribus de Israel y la novia del Mesías. Ahora sí vamos al capítulo 22. Y vamos a ver la anticipación de un gran evento. Y antes de que empecemos esto, yo quiero que veamos algo que es sumamente importante que nosotros sepamos y hagamos, conozcamos, porque a veces nosotros decimos vamos a adorar y pensamos que adorar es cantar una canción, pensamos que adorar es hacer una oración y decirle al Eterno yo te adoro, pero yo quiero que veamos cómo adoró Abraham. Yo quiero que en esta mañana y en este capítulo que vamos a leer, que vamos a estudiar, entendamos qué es adoración y qué es lo que demanda Yahweh de su pueblo cuando su pueblo dice yo quiero adorar, y que en nuestro corazón esté el deseo de aprender qué es adoración, cómo adorarlo. Y les repito, amada congregación del Eterno, no es cantando solamente una canción, no es haciendo una oración y diciéndole te adoro, Señor, como muchas veces lo hacemos. Tampoco es anhelando a adorarlo y que Él sea adorado solamente. Todas esas cosas son, pero no solamente eso. Hay algo más que Él demanda de nosotros para que podamos ser adoradores. Entonces vamos a escuchar y a ver este video que a mí me enternece el corazón. Y entonces entramos en el capítulo. Después de cierto tiempo, Dios probó la fe de Abraham y le dijo: toma a tu hijo, el único que tienes y el que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y cortó leña para su holocausto, y ensilló su asno. Junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al llegar ahí, Abraham le dijo a sus criados: quédense aquí. El muchacho y yo seguiremos adelante y adoraremos. ¿Qué es la adoración? La adoración es reconocer la grandeza de Dios y no buscar la nuestra. ¿Quién se lleva la gloria?
¿quién se lleva el crédito? La adoración es rendir nuestra voluntad, no imponerla. Nos preguntamos, ¿podemos ceder? ¿Nos podemos rendir? La adoración es depender de Dios, no de nuestras fuerzas. ¿Qué entonces nos debilita? ¿Qué entonces nos distrae? La adoración es obediencia, sumisión, rendición, sacrificio y entrega. Ven, adoremos. Adoremos al único que libera nuestra mente y restaura nuestras fuerzas. Adoremos al único que sana nuestro cuerpo y sana nuestra alma. Adoremos a nuestra única esperanza. Ven, adoremos. Eso es adoración. ¿Qué está dispuesto usted a rendir, a ofrecer, a hacer o a dejar de ser para poder adorar? Adoración es obediencia, es rendición, es humillación, es entrega. Eso es adoración. Y la primera vez que se dice en la Torá la palabra del Eterno, la palabra adoración, adoremos, adorar, es cuando Abraham entrega. Es cuando Abraham se amarra el corazón y obedece. Es cuando Abraham se rinde. Es cuando Abraham le cree al Eterno y cree que lo que el Eterno le había dicho es verdad. Eso es adoración. Entonces vamos al capítulo 22 de Génesis. Y mientras estudiamos este capítulo, amados, meditemos, reconozcamos la necesidad que tenemos de rendirnos, de creerle, de adorarle. El capítulo 22 de Génesis nos muestra la anticipación de un gran evento. El evento que trajo nuestras vidas a salvación. El evento que trajo nuestras vidas perdidas, llenas de pecado, pero que nos trajo a pureza y a limpieza. Dice el versículo 1 de Génesis capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Elohim a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Le estaba diciendo: quiero una ofrenda encendida, un olá, sobre uno de los montes que yo te diré. Dice: toma ahora tu hijo, tu único. ¿Era Isaac el único hijo de Abraham? No, pero era el único hijo de la promesa. Amados, si usted entró en pacto, si entramos en pacto, si
si recibimos la promesa del Eterno como consecuencia de haber entrado en el pacto que Él hizo, cuando nosotros aprendamos a adorarlo, aprendamos qué es adoración. Moriah, miren esto, Moriah era el único, Moriah escogido por Yahweh, lugar donde Salomón construyó posteriormente el templo. Hermanos, es muy hermoso leer las escrituras y entenderlas, verlas a todo color, ya no en blanco y negro, sino poder mirar. ¿Por qué tenía que ser Moriah? ¿Por qué tenía que subir Abraham a ese lugar? Caminar 3 días. Vamos a entender muchas cosas y vamos a darnos cuenta y a saber lo que hemos venido viendo por varios meses, que Yeshua aparece en el antiguo pacto, en la Torá, se pasea por las escrituras hasta que hizo su aparición en carne. Moriah fue escogido por Yahweh, lugar donde Salomón construyó posteriormente el templo. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 3 y versículo 1. Segundo libro de Crónicas. Capítulo 3, versículo 1, para que miremos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, para que miremos que en ese monte Moriah fue donde se construyó el templo. Dice: comenzó Salomón a edificar la casa de Yahweh en Jerusalén, en el monte ¿qué? En el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Fue allí donde se construyó el templo, fue allí donde quedó el lugar santo. Cordero ofrecido en olor fragante. Versículo 3 del capítulo 22 de Génesis. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Notemos lo siguiente, amados. Voy a volver a leer ese versículo. Amados, nos tiene que quedar muy claro la veracidad de la palabra del Eterno, la veracidad del Dios que nosotros tenemos. Porque esas verdades afincadas en nuestro corazón son las que nos van a sostener en los tiempos venideros y en los que ya estamos. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Notemos: asno, 2 siervos, su hijo, leña y fue al lugar. Y cuando leamos las escrituras, leámosla de esta manera. Aquí nos habla de asno, 2 siervos, su hijo, leña y fue al lugar. Versículo 4. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Al tercer día. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Les recuerdo, primera vez que se dice en la Biblia, adoración.
Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Notemos lo siguiente. Tercer día, Isaac carga la leña y no lleva el cordero. Sigamos. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. En una versión en inglés dice: Elohim proveerá él mismo el cordero. Y respondió Abraham: Dios proveerá a sí mismo cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí altar. Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Amados, Isaac no era un bebé. Isaac no era un niño como Jacobo, como Alexandra. Isaac era un hombre grande ya. Isaac hubiera podido luchar contra su anciano padre, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Yeshua fue como cordero al matadero y no abrió su boca. Y Isaac es un prototipo de Yeshua. Y lo vamos a ver claramente en esta mañana. Versículo 11. Y el ángel de Yahweh le dio voces desde el cielo y dijo: ¿quién le dio voces? El ángel de Yahweh. Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya he conocido que temes a Elohim, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, el hijo de la promesa, el hijo del cual le había dicho: saldrán naciones como las estrellas del cielo y como las arenas del mar en multitud. Se lo está pidiendo. Le está diciendo: sacrifícalo. Ahora, ¿quién le pidió el hijo? ¿El Eterno o el ángel de Yahweh? El diálogo muestra que el ángel de Yahweh es el Eterno mismo, como en los demás diálogos donde aparece. En el versículo 1 vimos esto. Aconteció después de estas cosas que probó Elohim, Dios, a Abraham, y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Escuchen: tu hijo, tu único, a quien amas. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Sigamos, versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Yahweh proveerá. Yahweh Jireh. Amén. Hasta ahí vamos entendiendo.
Bueno, vamos entonces a Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, y vamos a mirar desde dónde está el Cordero de Yahweh. Apocalipsis 13, 8. Qué bueno que me regalaron un poquito ya. Detrás de la pantalla está, ¿no? Gracias. Apocalipsis 13, 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado ¿desde cuándo? Desde el principio del mundo. ¿Y de quién dice que estaban adorando a los moradores de la tierra? A la bestia. Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Dónde está ese Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo? ¿Cuál es ese Cordero que fue inmolado? Veamos Génesis capítulo 3 y versículo 8 al 10. Génesis capítulo 3, Génesis primer libro de la Biblia, capítulo 3, versículo 8, y lo vemos hasta el 10. ¿Ya llegamos? ¿Sí? Bueno, entonces dice, y oyeron la voz de Yahweh. ¿Quién? ¿Quién oyeron? Adán y Eva. La voz de Yahweh Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Dios entre los árboles del huerto. Mas Yahweh Elohim llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Versículo 21, vaya, salte al versículo 21. Salte al versículo 21 ahí del mismo capítulo. Y Yahweh Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Dónde encontramos nosotros entonces el Cordero que fue inmolado desde el principio de la creación? Aquí. Cuando fue tomado ese Cordero para extraer esa piel, para vestir la desnudez del hombre, para redimir con la sangre. Aquí está el prototipo del Mesías, el prototipo de nuestro Cordero inmolado, el que dice Apocalipsis que fue inmolado desde el principio de la creación del mundo. Un primer sacrificio y una primera vestidura de honra. Vestiduras que cubrieron la vergüenza que ellos sintieron, por lo cual se escondieron ante la presencia del Eterno y tuvieron miedo. No quiero ahondar en esto, pero yo quiero que usted entienda. Cuando hay pecado en nuestras vidas, aparece vergüenza y aparece miedo. Y es necesario que nos pongamos esas vestiduras que ya fueron provistas para nosotros. Un primer sacrificio y una primera vestidura de honra. Vamos a Isaías capítulo 61 y versículo 10.
Isaías 61:10. ¿Estamos? Isaías 61:10. Profetas mayores. Dice, voy a esperar a Amandita. Ya la encontró, gloria al Eterno. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Yahweh. Mi alma se alegrará en mi Elohim. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Porque me vistió con vestidura de salvación. Me rodeó el manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. En gran manera me gozaré en Yahweh. Pregunto, hermanos, y pregúntese usted, o yo pregunto y usted se responde. ¿Usted se goza en gran manera en Yahweh? ¿Y tiene una razón por la cual usted se goza en Él? Dice, porque me vistió con vestidura de salvación, porque ya no siento vergüenza, porque ya no tengo miedo, porque Él me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, me justificó, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Apocalipsis 3:5. Mira esto. Apocalipsis, último libro de la palabra. Apocalipsis 3:5. El que venciere, ¿el que qué? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Quiero que miremos la diferencia entre las vestiduras de salvación y las vestiduras blancas. Apocalipsis 19:7. Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Miren la diferencia, amados. Vestiduras de salvación, pero vestiduras de lino fino, limpio, resplandeciente. Vestiduras para la novia del Cordero. Y dice claramente, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. El que venciere, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que oye, entienda. El que lee, entienda. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Tiene usted vestidura de salvación? En gran manera se goza en Yahweh, pero se está afirmando, se está afincando para ser un vencedor, para vestirse de lino fino y ser la novia del Cordero. Gloria a Dios por los que asienten y dicen sí. Porque entonces nos gozaremos y nos alegraremos y le vamos a dar gloria, porque llegaron las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. Y es el tiempo de la preparación. Si usted y yo nos vestimos con vestidura de salvación,
y tenemos las vestiduras de salvación, tenemos que estarnos preparando para ser la esposa. Dice, y a ella se le ha concedido. Él nos ha concedido esa gracia. Otra cosa es que no entremos en esa gracia, no aceptemos esa gracia. Y ustedes pueden ver, con sus ojos naturales pueden ver cómo muchos se van, dejan la gracia, el prepararse, el conocer la Torá, el conocer al Eterno, al Dios de la Biblia, el celebrar sus fiestas, el fortalecerse, el conocer su voluntad para seguir escuchando palabras de hombre. Ahora, amados, estamos vestidos con vestiduras de salvación. Pero si vencemos, seremos vestidos de lino fino. Solamente el que venza será vestido de lino fino, escrito está, Yeshua lo dijo. ¿Amén? Bueno, continuamos entonces. Notemos lo siguiente. Carnero tenía espinas. Carnero tenía espinas, zarza en su cabeza. Versículo, volvamos a Génesis 22, versículo 15. Y notemos lo siguiente. El carnero tenía espinas o zarza en su cabeza. Versículo 15. ¿Estamos ya ahí? No sé si estoy andando muy rápido o estamos bien. ¿La velocidad está bien? Bueno, gloria a Dios. Y llamó el ángel de Yahweh a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Yahweh, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Vea, hermanos, viendo lo que nosotros vimos al comienzo del capítulo 22, Yahweh está diciendo lo siguiente. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Yahweh, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, por cuanto decidiste aprender a adorarme, por cuanto estás dispuesto a renunciar a lo que sea, a humillarte, a conocerme, de cierto te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente, en tu cera, en tus descendientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Analicemos entonces hasta aquí la secuencia, y comparemos con la semana de la pasión de Yeshua. Amén. Vuélvese allá a la pasión de Yeshua. ¿Ok? Repito, analicemos hasta aquí la secuencia y comparemos con la semana de la pasión de Yeshua. Tu hijo, tu único hijo. Juan capítulo 3, 16. Juan 3, 16. Tome nota o después va a su casa y lee nuevamente. Analicemos la secuencia. Tu hijo, tu único hijo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué pidió Yahweh a Abraham?
su único hijo, que fuera ¿qué? Sacrificado, degollado. ¿Para qué? Para que por medio de la obediencia de Abraham poder mostrarnos ahora el plan perfecto de salvación a través de Yeshua, el único hijo, el hijo unigénito del Padre. Les dije otras palabras, asno. Mateo 21:2. Mateo 21:2. Diciéndoles, bueno, me está diciendo, un momentito, pastor, está corriendo mucho. Bueno, gloria a Dios. Mateo 21, hijito, 21:2. Mateo 21:2. Diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Gloria al Eterno. Zacarías, capítulo 9 y versículo 9. Zacarías 9:9. Zacarías, profetas menores, Rosita, adelante. Zacarías 9:9. ¿Estamos? Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asno. Amén. Ahora, Isaac carga la leña. ¿Quién llevaba la leña? Isaac cargaba la leña. Dice el versículo 6 del capítulo 22 de Génesis: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Miremos qué dice Juan capítulo 19 y versículo 17. Juan 19:17. ¿Estamos? Ya vamos para allá. Juan 19:17. Y él, cargando su madero, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. ¿Encuentran al Mesías aquí? Podemos ver en Isaac al Mesías y en Abraham al Padre. Isaac ofreciendo su hijo único, el de la promesa, el que le iba a dar naciones, simiente como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Y podemos ver a Yeshua, y él cargando su madero salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Ahora, 2 siervos. ¿Cuántos siervos llevó Abraham? 2 siervos. 2 testigos al pie del sacrificio. ¿Qué cosa tan exacta, tan perfecta, tan hermosa la palabra del Eterno? 2 siervos, 2 testigos al pie del sacrificio. Génesis capítulo 22, versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos. Marcos capítulo 15, versículo 27.
Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Voy a esperar para que lo encuentre y lo leamos con nuestros propios ojitos. Recordamos, Abraham se levantó y tomó dos siervos suyos para que fueran testigos del sacrificio que iba a ofrecer. Y Marcos 15:27 dice que crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, dos testigos al bien del sacrificio. ¡Ay, al Rey eterno! ¡Aleluya! Notemos lo siguiente, tercer día. Tercer día nos habla de resurrección. Y podríamos decir que Isaac prácticamente en el corazón de Abraham murió. Que solo por la intervención del ángel de Yahweh volvió a la vida. Mire lo que dice Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11 y versículo 17. Hebreos, Nuevo Testamento, al final del Nuevo Testamento, antes de Santiago. Hebreos 11, 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, ¿qué pensaba Abraham? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvería a recibir. Aleluya. Abraham nunca pensó que Yahweh se había equivocado. Nunca pensó que Yahweh estaba jugando con él. Él dijo, lo que él me ha dicho, lo que él me ha prometido es una verdad, porque él no miente ni se arrepiente tampoco. Así que él es poderoso para resucitarlos. Dice de donde en el sentido figurado también le volvió a recibir. O sea que en el corazón de Abraham lo sacrificó. Amén. Eso es adoración. Eso es fe. Eso es seguridad en el Elohim que nosotros tenemos. Continuamos. Cordero. Cordero. Juan 1:36 dice, y mirando a Yeshua que andaba por allí, este fue Juan el Bautista. Juan 1:36. Juan 1:36. Y mirando a Yeshua que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Vamos a esperar que llegue a Juan 1:36. No, Juan 3. Juan 1:36. Y mirando a Yeshua, ¿quién miraba a Yeshua? Juan el Bautista. ¿Y qué dijo Juan que era él? El Cordero de Dios, el Cordero de Elohim, el Cordero de Yahweh, el que iba a ser inmolado por nosotros, crucificado, sacrificado, el que iba a derramar sangre, el que nos iba a vestir con vestiduras de salvación. He aquí el Cordero de Dios, el Cordero de Elohim, el Cordero de Yahweh. Continuamos. Espinas en la cabeza. Génesis 13, Génesis 22, 13. Tienen que siempre dejar a Génesis porque estamos
mirando Génesis y viendo los paralelos con el Nuevo Testamento, Génesis, la vida de Isaac, y el Nuevo Testamento, la vida de Yeshua. 22, estamos en el capítulo 22, no lo pierdan, señálelo. Y versículo 13. Pero déjelo allí, mamita, señaladito. Póngale un bolígrafo, alguna cosita allí. Espinas en la cabeza. Versículo 13 del capítulo 22 de Génesis. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, en lugar de su hijo. ¿Quién tomó el lugar nuestro? Yeshua, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Él tomó el lugar nuestro. Él tomó ese carnero, ese cordero, tomó el lugar de Isaac. Él tomó el lugar tuyo y mío. Usted y yo teníamos que morir, éramos los transgresores. Juan 19:5. Tremendo esto, gloria a su nombre. Juan 19:5. Aleluya. Y salió Yeshua llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo: he aquí el hombre. El cordero que había dicho Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados. ¿Qué llevaba? ¿Qué le pusieron en su cabeza? Corona de espinas. ¿Qué tenía trabado? El cordero, zarza, espinas. Y salió Yeshua llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí al hombre, el Hijo de Dios, Yeshua el Mesías, el que va a ser inmolado por ustedes. Notemos que las espinas estaban en sus cuernos en el relato de Génesis. Cuernos representan poder, y a Yeshua se las pusieron como corona, símbolo también de poder y de rey. Y ellos lo estaban haciendo por burla, pero Yahweh ya lo había tipificado, ya lo había dicho, ya estaba escrito. Versículo 16 de Génesis 22. Veintidós, 16 de Génesis. Y dijo: por mí mismo he jurado. ¿Quién juró por quién? Yahweh juró por él mismo, porque no hay uno más grande que él por quien se pueda jurar, o quien se pueda poner de testigo ante el juramento. Por mí mismo he jurado, dice Yahweh, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y cuando vemos esto decimos: ¡uy, qué tremendo, qué espectacular, qué maravilloso! Que mi descendencia posea las puertas de mis enemigos. Pero necesitamos aprender a adorar. Necesitamos aprender a obedecer, a creerle al Eterno.
necesitamos humillarnos. Como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, a su propio Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Usted sabe qué es vida eterna? ¿Alguien me puede decir qué es vida eterna? ¿Qué entiende usted por vida eterna? Es estar junto a Dios, junto a ti. Heredar la vida eterna es heredar la tierra prometida. Y después de reinar con Yeshua 1000 años, entrar a la nueva Jerusalén eternamente. Eso es vida eterna. Eso fue lo que Él vino a dar. Vida eterna. Y Él dijo en el capítulo 10, versículo creo que es 28 de Juan, dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo los conozco, ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano, porque mi Padre me las dio y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero, amados, mis ovejas oyen mi voz. En esos días hablaba con una persona y ella tremendamente cerrada en la idolatría, en las fotos, en las cosas de la Virgen y todas estas cosas. Y le hice una pregunta. Le dije: ¿usted es oveja de Yeshua, del Señor? Me dijo: sí, claro que sí, yo soy oveja. Y entonces, ¿por qué no oye su voz? Se quedó callada. Porque la palabra dice, le dije, que sus ovejas oyen su voz y que Él las conoce y ellas nos siguen. Y una de las cosas que nosotros necesitamos tener claro es no solamente decir: yo conozco a Dios. No, sí, yo lo conozco, claro que sí, yo conozco a Dios, yo sé quién es Dios. Pero la pregunta ahora es: ¿Él te conoce? ¿Él te conoce a ti? Él puede delante del Padre y de los ángeles decir: yo conozco a fulano y a sutano, porque dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. Y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Heredar la tierra prometida. Y después de reinar con Yeshua 1000 años, entrar a la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo, para entrar por una de esas 12 puertas, por donde entrará la nación de Israel, las 12 tribus de Israel. Pertenecemos, somos ese pueblo. Aprendamos a orar. Así que, amados, a veces pensamos nosotros: pero ¿cómo Dios le pide a Abraham que le dé su hijo? ¿Cómo Dios le dice a ese hombre que tiene ese único hijo, que lo esperó por tantos años, y después le dice: sacrifícalo? Si en alguna ocasión pensaste que el Eterno había hecho una descabellada petición a Abraham, mira hoy que quien hizo ese enorme sacrificio fue Él mismo. Fue Él mismo, por amor al mundo. Porque todo el que cree en Yeshua puede ser de nuevo parte del pueblo santo del Eterno y hereda sus promesas. Amén. Así que reflexionemos, amados, y no te dejes quitar la revelación de Yeshua, de seguir por seguir hombres, doctrina de hombres, dogmas de fe. No te dejes quitar la bendición de abrazar la ley, la Torá.
y de seguir creyendo que la ley es una pesada carga, que eso no es para nosotros. La ley traduce en hebreo Torah, y la Torah traduce instrucciones del Eterno para su pueblo. No es una carga pesada. Yeshua dijo, mis mandamientos no son gravosos, no son pesados. Así que no se deje quitar la bendición de abrazar la Torah, de abrazar la ley y la fe de Yeshua. Porque recuerde que el fino propósito de la Torah es el Mesías. Pero nos acomodaron el versículo, lo sacaron del contexto y nos dijeron, el fin de la ley es Cristo. Pero no es eso lo que dice. El propósito de la ley, el propósito de la Torah es encontrar al Mesías en ella. Eso es lo que está diciendo verdaderamente ese versículo. Y entonces dice, ¿sí ve que el fin de la ley es el Mesías, es Yeshua, es Cristo? Que la ley ya no es para nosotros que estamos en él, que los mandamientos ya no los tenemos que cumplir, que el Shabbat ya no lo tenemos que guardar, que las fiestas de Yahweh ya no las tenemos que celebrar, que más bien celebremos la Navidad, el Halloween y todas las fiestas por ahí derecho. El propósito de la ley, el propósito de la Torah es encontrar a Yeshua, el Mesías, como lo hemos encontrado hoy desde Génesis hasta Apocalipsis. Gloria al Eterno. El fino propósito de la Torah es el Mesías. Estas porciones de la Biblia, de la Torah, como ninguna otra, nos muestran el cuadro completo de redención. El Eterno llama, hago un resumen así rápido para dar término. El Eterno llama a Abraham a salir. Le promete una numerosa descendencia y una tierra. En su rol de sumo sacerdote de Melquisedec, rey de Jerusalén y de justicia, sella el pacto nuevo con pan y vino. Todo esto lo hemos estudiado en los capítulos que hemos visto cada sábado. Abraham cree en la palabra de Yahweh y le es contado por justicia. Su pacto con Abraham lo sella el mismo Eterno a través de su imagen física. Aparece Yahweh como el Shaddai y hace el pacto de circuncisión. Aparece de nuevo y no solo lo visita, sino que cena con él. ¿Se acuerdan? Cenó con Abraham. Cena con él. Su imagen visible está presente en cada capítulo. Y finalmente muestra paso a paso su plan de redención para su pueblo. Así que todo este corto resumen que acabo de hacer, lo hemos estudiado ya desde el capítulo 12 y pues hoy vimos desde el capítulo 3 de Génesis. Porque Yeshua, recordemos siempre, es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. Es la imagen de Dios, pero es el mismo Dios. Amén. Así que, amados, Él provee a sí mismo el Cordero para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén y amén. Ahora escuchemos la segunda parte del video que vimos al comienzo de este capítulo 22 y oramos. El Señor le dijo a Abraham, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Y mediante tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has bendecido.
por cuanto me has obedecido. Todo ciertamente te bendeciré. Cerremos nuestros ojos. Tú eres rey. ¿Lo tienes ahí, papá? Tú eres rey. Cierra tus ojitos y saborea lo que acabas de escuchar y permite que baje a tu corazón y que se haga carne en ti. Y que puedas experimentar y verte vestido con vestiduras de salvación y que se goce en la salvación de Yahweh y que se prepare y que siga creciendo y que aprenda a adorar para ser vencedor, para ser vencedora y para poderse vestir con vestiduras de lino fino, blanco y resplandeciente, como se atavían las novias, en este caso la novia del Cordero. Y dele gracias. Y piense que te está pidiendo Yahweh que aprendas a hacer y que deje de hacer.